Extienda sus manos, por favor, hasta acá al frente. Eso es. Ponga todos sus sentidos. Que por un momento, por estos minutos, usted entienda que el Señor va a hablarle a su vida. Que no lo distraiga nada. Señor amado y Dios bueno, te doy gracias. Gracias, gracias. Gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque es útil. Tú conoces cada necesidad que hay en este lugar, pero más que necesidades, Señor, tú conoces la necesidad mayor que tenemos, es que estar en el centro de tu voluntad. Te pido que nos hables, Dios, que ministre nuestro corazón, que aquellos que hayan tornado su mirada a un lado puedan volverla a poner en ti. Si hubiese alguien, Dios, en esta hora aquí que tenga que enderezar sus caminos delante de ti. Que sea una mañana, Dios amado, de ajustar cuentas contigo. Una mañana de volver, Señor, a ese tiempo, Dios amado, de búsqueda. Padre, te pido que tú hables a nuestro corazón. Señor, mira a aquellos que han venido también con alguna condición de salud, alguna condición en algún área de física, emocional. Te pido que seas tú trayendo una palabra de esperanza. Señor, abre nuestros oídos. Tu palabra es una buena semilla y nuestro corazón es un buen terreno. Te pido, Señor, que esta palabra no caiga a la orilla del camino, que no caiga entre pedregales, que no caiga entre espinas, sino que caiga en buen terreno, Dios amado, que seamos un buen terreno, no solo oidores, sino hacedores de ella. Señor, que no solo acumulemos información esta mañana, sino que esta palabra nos transforme y que cambie la manera en que nos conducimos, Señor, para ser más parecidos a ti. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él es bueno? Porque Él es bueno, maravilloso, fiel. Un aplauso fuerte a Él. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse en esta mañana. Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Me siento bien contento. Es una iglesia preciosa. Gente bella del Señor. Ayer estuvimos aquí un congreso de damas. Yo no estaba participando en el congreso, pero estuve aquí y fue un congreso precioso. Dios está haciendo grandes cosas con la iglesia. Dios está hablando a la iglesia. Prepárese porque Dios tiene para usted lo mejor, pero usted tiene que recibirlo. Usted sabe, cada vez que el Señor nos trae aquí a este lugar para traer la palabra, es como cuando el panadero se levanta temprano en la mañana, pone pan fresco para que cuando lleguen los clientes reciban el mejor pan. Y la palabra del Señor es pan, pan de vida. La palabra del Señor, como decía el pastor Raúl, es vida. Y es viva. Y cada vez que usted venga a la iglesia, busque la forma de que el Señor le hable. En esta mañana, para comenzar, quisiera primero saludar a mi hija, a Marilis Santiago, que está allá en el estado de Orlando y está sintonizada con nosotros a través del Facebook. También quiero saludar a mi hija Saidi, que está en Virginia, y Paola, que anda por Colorado, que también nos ve a través de Facebook, y es nuestra nieta, una de nuestras nietas. Y a todas las familias que están allí y a todos los que nos ven a través de estos medios, queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y que esté pendiente a la palabra que el Señor tiene para usted. Yo quiero que usted en esta mañana no me mire a mí, mire lo que Dios tiene que decirle en esta mañana. Porque si me mira a mí va a ver las imperfecciones mías, cómo el tiempo ha pasado y cómo ha cambiado este rostro. Yo tengo un retrato, allí mi esposa lo tiene en la mesa de noche,
De cuando yo comencé en el banco tenía como 22 años. Y cuando yo me miro ahora, yo digo, ¿cómo han pasado los días? Pero la Biblia dice que mientras este cuerpo mortal se va envejeciendo, nuestro espíritu va renovándose. Y se va renovando día a día. Así es que usted renueve todos los días la fuerza en el Señor. Yo quisiera poner un post que esta mañana recibí. Y es un post bien lindo que yo quiero que tú lo grabes en tu corazón. Mientras ponen el post, yo quisiera decirte, nosotros vamos a trabajar hoy el tema, acepta tu llamado sin temor. Mire, esta mañana yo recibí esos dos posts y quiero que usted los mire con detenimiento. Dice, aquí estoy mi Señor, listo para la batalla. ¿Cuántos están listos para la batalla? ¿Cuántos están listos para adorar al Señor, para hacer lo que el Señor diga? Pues usted tiene que escuchar detenidamente. Dice, levántate, guerrero. Levántate si estás dormido. Levántate si hay algo que todavía en ti queda, que tienes que ponerlo al lado y levantarte con fuerza, con poder, para que el Señor haga lo que tiene que hacer en ti. Cuando pensaba en este mensaje de hoy, he trabajado de verdad fuertemente, porque el Señor me viene ministrando. Yo quiero repetirle que cuando nosotros preparamos un mensaje, el primero que es ministrado somos nosotros. Le hablaba a mi esposa y yo le decía que si el mensaje a mí no me ministra primero, no ministra a la iglesia. Porque yo tengo que pasar lista lo que yo voy a predicar, a ver si yo cumplo con eso o no cumplo con eso. Porque de lo contrario yo sería pasado entonces por el sedazo, por la palabra del Señor, y esa me juzga. Entonces sería mejor que nosotros, cuando preparamos un mensaje, sepamos que el Señor primeramente nos ministra a nosotros y luego ministra a la iglesia. Yo quiero que tú pienses en lo que estamos trabajando en esta mañana, y quiero hacer un resumen de algo que el Señor me ministraba grandemente. Y verdaderamente lo que yo quisiera comenzar es decirte que el Señor está llamando grandemente a su pueblo. ¿Sabe? Usted dele gracias a Dios que en esta iglesia se predica la palabra como el Señor manda. Es cristocéntrica. Esta iglesia no trabajamos con mensajes que escuchamos por allá, sino que oramos al Señor para que el Señor nos dé la palabra que es necesaria para la iglesia. Y el Señor me ministraba en relación a los llamados que Él está haciendo en este tiempo. Hay llamados que el Señor está haciendo hace tiempo y posiblemente nosotros no estamos posiblemente accionando, quizás trabajando con esos llamados que el Señor está haciendo. Y cuando el Señor nos llama a nosotros, hay que atenderlo, pero hay que atenderlo con diligencia, con responsabilidad, dando el máximo por cumplir con ese llamado que Dios te dio. Es bien importante que el Señor, hay personas que dicen, yo no sé cuál es el ministerio que Dios tiene para mí. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia hace tiempo para varios ministerios. Usted sabe el ministerio que Dios le puso en sus manos. Usted sabe lo que Dios viene hablando hace tiempo a nivel de ministerio. Cuando el Señor me llamó a mí a predicar la palabra hace muchos años, posiblemente yo no quería escuchar todo lo que el Señor quería hablar a mi vida, porque tenía posiblemente ciertos temores a enfrentarme a lo que verdaderamente es la responsabilidad de un pastor. Ser pastor en este tiempo es una bendición grande, pero es una responsabilidad muy grande, porque hablarle al pueblo, hablarle a los hermanos, como decía el pastor la semana pasada, aquí todos somos iguales. Lo único que pasa es que el Señor nos puso a dirigir la iglesia porque tiene que tener dirección la iglesia. Una iglesia sin dirección verdaderamente es una iglesia
que no vence. Así que usted tiene que entender que si el Señor le está haciendo unos llamados y le está recordando que usted tiene ministerios poderosos en sus manos, que posiblemente esté huyendo, quizás que no le ponga mucha atención, este día usted tiene que escuchar lo que el Señor tiene que hablarle. Así que, habiendo dicho eso, leía un versículo bíblico en Juan 3, el tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente. No creo que arriba multimedia lo tiene, pero yo quiero leértelo para comenzar. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate que cuando habla de este versículo bíblico, habla de la prosperidad del alma. Hay personas ¿verdad? Y hay lugares que se habla siempre de la prosperidad económica, la parte económica, y no es malo usted tener economía, no es malo usted trabajar con su presupuesto, pero el Señor prefiere en ocasiones que nuestra alma sea prosperada de acuerdo a cómo prospera nuestro cuerpo y cómo prosperan las cosas en nuestra vida, porque muchas veces el alma no se ve, pero tú sientes lo que está pasando dentro de ti. Posiblemente tú mires a una persona y mira posiblemente por ahí, por encima, pero lo que está dentro de esa persona no lo sabes a menos que el Señor te lo revele. Entonces, la semana pasada nuestro pastor hablaba de unos versículos bíblicos que yo no voy a predicar sobre eso, solamente quiero nombrarle algo que me interesa mucho que usted tenga esta mañana, lo tenga presente, que está en Primera de Samuel, vaya conmigo a la Biblia, rapidito. Capítulo 2. Y quiero comenzar con el versículo número 9. Y dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebió en Silo, y nuestro sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Luego quiero pasar al versículo 3 y leer solamente el versículo 7. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada a su vida. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Cuando pienso en Samuel, cómo el Señor le llamó, Samuel no conocía, porque dice claramente que no reconocía la voz de Dios. Luego, la cuarta vez, Elí le dice: si te vuelve a llamar, dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Eso me trae a la mente una persona. Samuel, luego de ahí, tuvo la revelación del Señor y tuvo unas experiencias bien hermosas del Señor. De hecho, Samuel era el último juez que tuvo Israel, y era profeta. Era un siervo del Señor en todo el sentido de la palabra, después que fue llamado y aceptó su llamado.
Por eso es que es importante que cuando el Señor te llame o me llame a mí, nosotros tenemos que aceptar el llamado del Señor. Pero tenemos que preguntarnos con qué propósito el Señor nos llama. ¿Qué quiere, qué el Señor prefiere o quiere que nosotros hagamos dentro de ese llamado? ¿Sabe? Y por eso es importante que tú pienses qué quiere el Señor en tu llamado. Pero pasó algo que luego, pasando un poco hacia adelante, Samuel se enfrenta a una situación bastante interesante con una persona que se llamaba Saúl. Saúl fue llamado mientras caminaba. De hecho, podemos ir a Samuel 8, 4 y 5. Y la palabra del Señor dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y se unieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Mire qué interesante, el pueblo de Israel está renunciando a que Dios sea su Dios. Y pide a alguien que los juzgue. Y se lo dicen a Samuel. Y el Señor le dice a Samuel: Samuel, escucha lo que dice el pueblo, escúchalo. Porque yo les voy a hacer entender a ellos quién es el Señor, quién es Jehová. Y luego dice en el 9, dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les saqué, cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Sabe? Ya el Señor le estaba advirtiendo que renunciar a la presencia del Señor puede traernos unas consecuencias bien grandes. Y a veces nosotros en nuestra ignorancia pensamos verdaderamente que sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer una parte, Señor, haz una parte tú y voy a hacer yo otra. Pero cuando el Señor te llama es para que tú te entregues, para que tú hagas la voluntad del Señor, y el Señor te va a bendecir en gran manera. Porque cuando nosotros aceptamos el reto del Señor, el Señor anda con nosotros. Él es fiel y justo y razonable para estar con nosotros en nuestro llamado. Ahora, si tu llamado no está claro en tu mente y tu llamado, tú puedes interpretar lo que tú crees dentro del llamado, entonces puedes tener problemas. ¿Qué fue lo que nos pasó aquí con nuestro amigo Saúl? Y dice en el 9: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Mire qué interesante. Saúl sale a buscar las asnas de su papá. Y dice que se unieron, el número dice, se unieron el 5, cuando vinieron a la tierra de Suf. Saúl dijo a su criado que estaba consigo: volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y hay una conversación entre ellos, que quiero ir rapidito, y él les respondió: aquí, ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre insigne. Insigne quiere decir que se sobresale, que es una persona sobresaliente en muchas cosas y que el Señor le habla. De hecho, en ese momento se le conocía a esta persona como el profeta. Que todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino.
Y un día antes de que Saúl viniese, el número 15, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Fíjese que Dios le está dando unas instrucciones específicas de que Él va a ungir a esta persona. ¿Sabe? Cuando esta persona es ungida por Dios, es porque Dios tiene la confianza de que lo que Él va a hacer, lo que es enviado a hacer por Dios, Él lo va a hacer. Y quiero que tú te pongas en la perspectiva de lo que estamos hablando aquí, porque posiblemente cuando nosotros estamos en el proceso, y muchas veces vemos personas que pasan y dicen, Dios me habló, y me dijo, y dice lo que el Señor le dice, y hablan con una emoción bien grande sobre cuál fue el llamado que Dios le hizo. Sin embargo, al momento de proceder, quizás unos días después que se ha ido de este lugar, ya se le olvidó lo que estaba pasando. Y este es el caso de Saúl. Saúl luego fue llamado y fue ungido por Samuel. Porque Dios dijo, este va a salvar mi pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y sí, y pasa el tiempo y Saúl comienza a trabajar por su lado como él quería. Saúl finalmente hizo lo que verdaderamente él entendía que él debía hacer. Pero realmente cuando el llamado es de Dios, no es lo que tú entiendes que debes hacer, es lo que Dios tiene para que tú hagas en su nombre. Aleluya. Y Samuel respondió, el 19 dice, respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí el lugar alto y come hoy conmigo, porque por la mañana te despacharé y te descubriré lo que el Señor, te descubriré lo que está en tu corazón. ¿Sabe? Dios descubre lo que hay en nuestro corazón cuando nosotros nos disponemos a recibir lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros entramos por la iglesia, por aquí, por las puertas de la iglesia, tenemos que venir pensando en qué, Señor, tú me vas a hablar en el día de hoy. Tienes que venir pensando ya desde tu casa, y creo que lo dije en una ocasión anteriormente, que nosotros deberíamos prepararnos desde que salimos de nuestro hogar, orando, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos ministre, pero para que el Señor nos dirija a la voluntad perfecta de Él. Por eso, en ocasiones, no arrancamos dentro de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y decimos, mira, pero es que aquí todo lo que está pasando, pues, esto es como para algunas personas. No, lo que pasa es que tenemos que pensar si esas personas están dentro de la voluntad del Señor y haciendo lo que el Señor quiere que hagan, o no están haciendo lo que el Señor quiere que hagan. El Señor no tiene favoritos, como dice un libro. El Señor quiere un pueblo obediente. El Señor quiere un pueblo que cuando le hable, no solo le hable y escuche, sino que haga de acuerdo a lo que el Señor les envía a hacer. La iglesia es solamente un recurso que Dios usa para darte el mensaje. La otra parte la pones tú y la pongo yo. Porque nosotros tenemos que disponernos cada vez que el Señor nos hable a trabajar con ese llamado. Y dice en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 18 dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué
a Israel de Egipto y os libré de los egipcios y de la mano de todos los reinos que la afligieron, pues nosotros no habéis desechado hoy a vuestro Dios. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, si no, pon rey. ¿Sabe? El Señor estaba triste y acongojado, porque las palabras que el Señor había hecho, la mano que había puesto poderosa sobre ellos, ellos se habían olvidado de ella. La vez anterior que predicamos aquí, predicamos de cómo el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Y Moisés era el líder de ese momento, y el pueblo le decía, ve tú y escucha lo que el Señor tiene que decir, y después tú vienes y nos lo dices a nosotros. O sea, a veces el Señor quiere hablarnos directamente y nosotros buscamos filtros para que nos lleven la palabra. Yo quiero decirte que si Dios te habla, escucha la voz de Dios, porque esa no se equivoca. Esa no se equivoca nunca. Y a veces nos pasa como le pasó a Saúl, que fue al vidente, a ver qué le decía. Mira, en una ocasión alguien me dice, ora por mí para ver qué te dice el Señor. Y yo le dije, pues yo te voy a decir una cosa, yo de adivino no tengo nada. Si el Señor ministra, el Señor ministra. Pero nosotros no somos de los que tenemos en nuestra mano, cada vez que alguien pide quizás que oremos para que le diga lo que quiere escuchar, a lo mejor lo que Dios quiere decirte no es lo que tú quieres escuchar. Y tú quieres que alguien ore por ti para que te diga eso que tú quieres escuchar. Y Saúl tuvo una situación bien difícil, porque Saúl en ningún momento dado quiso escuchar lo que el Señor quería para su vida. De hecho, cuando yo hablo de Saúl, pienso en la parte más triste de la vida de Saúl, porque Dios lo mandó a destruir ejércitos que habían contra el pueblo de Israel. Dios lo mandó a trabajar contra el primer llamado que le hace es trabajar contra los filisteos. Luego le manda a trabajar con los de Amalek. Y verdaderamente él hizo con Amalek lo que él quiso hacer con Amalek. Es como cuando a ti Dios te dice, haz esto, y tú haces lo que tú quieres dentro de la palabra que tú dices, esto fue lo que el Señor me mandó a hacer. No, pero tú hiciste lo que no tenías que hacer porque no hiciste correctamente lo que Dios quería. Cuando Dios nos llama a nosotros a ser siervos de Él, Él te da las instrucciones específicas para que tú las hagas. No las puedes convertir en algo que sea parte tuyo y parte de Dios. Tú sabes, cuando nosotros recibimos el llamado y ponemos la parte nuestra, lo que hacemos, por lo menos en la parte mía, yo lo que hago es que lo contamino. Contamino mi llamado, porque si Él me llamó a hacer algo, lo tengo que hacer con esmero, con mucho respeto, pero sobre todo con mucha obediencia. Una de las cosas que puede llevar a una debacle al pueblo de Dios es la desobediencia. En el caso de Saúl, es obvio que no obedeció las palabras del Señor. Y tristemente, a veces nosotros hacemos lo que queremos hacer. Y Dios está llamando al pueblo, porque yo quiero abrir mi corazón a ustedes. Dios está llamando a este pueblo a adorar como siempre, pero que haya una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, y no me tienes que contestar, ¿hay una manifestación gloriosa en tu vida del Espíritu Santo? Porque yo de verdad siento deseos, porque el Señor todos los días me toque,
porque yo tenga una experiencia cada día más hermosa con el Espíritu Santo. Pero me pregunto, porque a veces hay llamados que se hacen y no veo el deseo de tener esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Si nosotros no deseamos esa manifestación gloriosa, nunca se va a dar. Porque Dios está dispuesto a darnos la manifestación del Espíritu Santo. Dios está dispuesto a glorificarse grandemente en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que desearlo. Nosotros tenemos que anhelar cada día acercarnos más a Dios para que esa presencia se haga real en nuestras vidas. Y posiblemente estés esperando muchas cosas que sucedan, pero lo primero que tienes que hacer y que yo tengo que hacer es obedecer al Señor. Si no hay obediencia, no hay resultados. Si usted va al médico y el médico le dice, mira, tú tienes que dejar esto, aquello y lo otro, y tú llegas a tu casa y haces lo contrario a lo que te dice el médico, eres desobediente y no vas a conseguir los resultados que el médico está esperando de ti. Y muchas veces queremos buenos resultados, pero no entramos en la obediencia de Dios. No entramos a tomar la receta que Dios nos da para que nuestra vida espiritual crezca cada día más. Y tú puedas ser lumbrera en el camino de muchos, y yo también. Yo quiero decirte que esta palabra a mí me trabaja grandemente y me viene trabajando hace tiempo, porque yo tengo un deseo grande de ver el pueblo de Dios adorando al Señor en el Espíritu y en verdad, con una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la vida. Pero la pregunta sigue en pie, y nosotros deseamos hacerlo, y nosotros queremos ponernos en la voluntad perfecta de Dios, y nosotros nos atrevemos a pasar sin tener temor, ni siquiera tener cierto tipo de orgullo. Porque a veces pensamos que pasar al altar puede que alguien nos mire y digan algo. Pero ¿tú sabes qué? Nosotros no podemos pensar en que esa acción nuestra va a ocurrir. Porque cuando tú eres obediente a la palabra de Dios y pasas para que Dios se glorifique en tu vida, en el cielo hay fiesta. El Señor se pone contento porque dice, la palabra que está llegando a mis hijos es una palabra gloriosa donde están buscando de mi presencia para yo glorificarme grandemente en ellos. Mire, Saúl se reúne con Samuel y Samuel le dice, mira, yo voy a hacer un holocausto. Espera que yo vaya. Dame 7 días o 6 días y yo voy a estar contigo. Pero como no lo vio que llegó el día que él pensó, él lo hizo. Y escucha lo que le dice Samuel. Él hizo lo que él quiso, no lo que Dios le había mandado a través de Samuel. Samuel era el profeta que le había dado las instrucciones, lo había llamado para que sirviera al pueblo de Israel. Ahora le está diciendo, espera que yo llegue. Y escucha lo que le dice Samuel. Esto está en el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 10. Del capítulo 14. Versículo 14 del capítulo 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, escucha esto bien, conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Decía un predicador que tengo una admiración muy grande. Aquí yo tengo mucha admiración por mi pastor Raúl, siento un respeto muy grande porque el Señor lo usa con poder. Es una persona que el Señor verdaderamente en su cuarto privado lo ministra para que traiga
la palabra que el pueblo necesita. Pero hay un hermano que yo no voy a comentar quién es, pero a mí me ministra grandemente. Y decía en una predicación en esta semana, lo comentaba ayer a Néctor y le decía, si la palabra te incomoda, esa viene del Señor. Si la palabra te incomoda, viene del Señor. Porque cuando te acomodas es que dejas de hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Entonces yo te digo, si esta palabra en esta mañana te trae algún tipo de incomodo o de alerta, es porque el Señor te está llamando para que hagas su voluntad. Y dice en este versículo que ya Saúl desde aquí ya no estaba dentro de la conformidad que Dios quiere para su pueblo, para él en este momento. Y me da mucha tristeza porque hay cosas que suceden en la Biblia que usted y yo decimos, qué fuerte. Pero Dios la dejó aquí para que nosotros la leyéramos y aprendiéramos de eso. Usted sabe, cuando usted aconseja a un hijo, tiene que hablarle la realidad de lo que está pasando en la calle. Usted tiene que decirle lo que pasa realmente en la calle, que hay personas que los quieren sacar para el sexo, que les van a ofrecer drogas, y que hay personas que son maldicientes en la calle, que todas esas cosas usted se tiene que alertar para que ellos no caigan en esa situación. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros, nos está diciendo, ten cuidado, hay cosas extrañas, hay cosas que no están sucediendo, hay cosas que se pueden mejorar. Pero tenemos que levantar nuestras manos y decirle, Señor, heme aquí, como dijo Samuel, heme aquí. Le dio trabajo a Samuel por solamente dos cosas importantes. Primero, porque Elí estaba fuera de la voluntad del Señor. Y si usted está en el lugar donde usted piensa que hay una persona que le puede aconsejar y está fuera de la voluntad del Señor, él no va a escuchar nunca la palabra del Señor. La palabra de consejo que le va a dar está totalmente fuera del Señor. Y lo segundo que pasaba aquí, que las amistades que tenía eran los hijos de Elí, que estuvieron siempre fuera de la voluntad del Señor. Sin embargo, Samuel se levantó como buen soldado que presentaba yo ahorita y le dijo al Señor, aquí estoy, ¿qué voy a hacer? Y lo hizo. Le dio mucho trabajo, porque trabajar para el Señor hay que hacerlo, da trabajo. Pero la paga que Dios tiene se llama eternidad. Y si nos bajamos a este mundo que vivimos, tienes herramientas para ayudar a muchas personas que necesitan tus consejos y necesitan tu ayuda para sacarlos posiblemente de las situaciones que están presentemente. Preguntaba a alguien los otros días que si dentro de el ambiente de tu trabajo tú le hablas al Señor, a tus compañeros de Cristo, si saben que tú eres cristiano, si saben que tú le puedes llevar un consejo que sea bueno para ese matrimonio que posiblemente está en crisis, o posiblemente sus hijos que estén pasando por situaciones difíciles. Yo quiero que tú entiendas que nosotros sí tenemos las herramientas. Nosotros tenemos todo lo necesario, pero lo más necesario que tenemos es a Cristo que nos revela. Sí, Señor. Aleluya. Mire, hay cosas que cuando tú te pones a leerlas te trabajan grandemente. Cuando pasa el tiempo en esta historia de Saúl, pasa el tiempo y los hijos de los hermanos de David estuvieron con Saúl dentro de toda esta situación de sus batallas. Sin embargo, esas personas estuvieron firmes en lo que fueron llamados.
Pero hay algo bien interesante que sucedió. Cuando Saúl se fue a enfrentar a los filisteos, apareció un paladín, apareció un hombre grande, bien grande, que provocó al pueblo de Israel. ¿Sabe? A mí esto, de verdad, cuando yo lo leía, a mí me daba mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Porque el capítulo primero, el capítulo 17, versículo 8 de Primera de Samuel, dice: Saúl y el pueblo de Israel se pusieron en orden de guerra en el valle de Ela. Los filisteos estaban en Soco, que es de Judá, dispuestos en orden de pelear contra Israel. Y dice que en el 8 dice: y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo no soy filisteo y vosotros siervos de Saúl. Le hace la pregunta: yo no soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Esto la pregunta la hace el gran Sansón, de Goliat, perdón. Gracias, pastor. Goliat le hace esa pregunta a Saúl. Yo estoy aquí, yo voy a representar aquí los filisteos. Y cuando se le presenta en esa forma, dice, escucha lo que pasó en el 17:11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire, Saúl, el más grande, el que el Señor había llamado para defender el pueblo de Israel, cuando vio que el hombre grandísimo, dice que él y los del pueblo de Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Qué interesante, ¿verdad? Ver una persona que el Señor llama para defender el pueblo y que de momento esté turbado y tenga miedo. Esto nos deja decir que cuando nosotros nos alejamos de la relación nuestra con Dios, nos turbamos y nos da miedo. Y yo escuchaba a alguien que me dice que tenía miedo en las noches. Y ciertamente, ¿verdad? Hay cosas que suceden y hay cosas que suceden. Pero yo pensaba mientras venía para acá que la diferencia del día y la noche es que una es oscuro y una es clara. Porque lo mismo que te puede pasar en la noche, te puede pasar por el día. Y verdaderamente en la Biblia la oscuridad representa el pecado. Pero en el ambiente tuyo espiritual, tú no te puedes turbar porque vengan gente, personas que tú creas que son más grandes que tú porque supuestamente conocen la palabra y traten de trabajar contigo en otra forma, de convencerte de que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, es padre de mentira y va a tratar de alguna forma de influenciar a alguien que tú tienes de grande estima y que supuestamente conoce la palabra para amedrentarte, para turbarte, para darte un consejo diferente, porque esa persona, mire, dentro de los profetas que habían antes, en este tiempo, habían profetas del Señor, pero habían profetas de los Baales. Y si habían profetas de los Baales, quiere decir que profetizaban lo que no era. Y le decían a las personas lo que no era, porque lo querían alejar del Señor. Y como Saúl no estaba dentro de los parámetros aceptables del Señor, estaba turbado, no encontraba ni qué hacer. Y lo más triste, dice en el 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí,
el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Este era Isaí. Y dice que los 3 hijos de Isaí estaban en ese ejército. Pero aquí es donde llega la parte más neurálgica de todo. Y está en el versículo 16. Dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Miren qué interesante, donde viene un hombre a provocar por 40 días al pueblo de Israel. Y yo me preguntaba, yo soy un poco, ¿verdad?, preguntón hasta para mí. ¿Dónde estaba aquí el paladín? ¿Dónde estaba aquel que fue llamado a defender el pueblo? ¿Dónde se metió? Porque si Dios te hace un llamado para tú estar a favor de la palabra de Dios, tú tienes que defender la palabra donde quiera que tú te pares. Si Dios te puso en tu hogar para defender tu familia, tienes que defenderla por la palabra. Porque este paladín venía todos los días y yo me imagino las palabras que le diría al pueblo de Israel. Y aquí no dice en ningún momento dado que Saúl salía a defender el pueblo. Al contrario, estaba turbado y escondido. Yo me imagino que le diría a los que estaban allí, dile que se vaya, que no venga más. Pero el individuo, como tenía sed de hacer daño, se quedó por 40 días. Hasta que vino alguien que estaba por allá, el hijo de Isaí, aquel que era David, el chiquito, el jovencito. Y dice el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Mire qué interesante. Entonces, yo te voy a decir algo, quiero que escuchen con detenimiento y no malinterprete lo que yo digo. Pero cuando una persona malinterpreta algo de la palabra, o quizás cualquier cosa, usted tiene que tener cuidado cómo trabaja con eso. En este caso, David ya estaba preocupado por lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Y usted se puede imaginar, David, una persona quizás de la estatura mía, yo no sé si era más grande. Aquí posiblemente 90% son más altos que yo. Pero imagínese usted que yo me le pare frente a un hombre de casi 7 pies. Vamos a hablar de un Armando, un pastor Saúl. Y le pregunte, ¿qué te pasa? Y ellos me miren así. Dice, tú estás molestando a los escuadrones de Jehová. Y él me dice, bueno, ¿y cuál es tu problema? Yo te voy a decir cuál es mi problema. Mi problema es que yo tengo que defender el pueblo de Dios. Mi problema es que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, porque Dios me llamó a defender el pueblo, el evangelio. Porque Dios me llamó a hacer su voluntad perfecta y yo estoy haciendo la voluntad mía. Y yo me hubiese preguntado, ¿y dónde está Saúl? Dice el 24, y todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. El temor te paraliza. Cuando tú tienes temor, te paraliza. Dios te está preparando para que tú leas la Biblia, para que tú ores, y cuando Él te mande a llevar la palabra, lo hagas sin temor. Porque Él va a respaldar su palabra. Y Él dice en su palabra, abre tu boca y yo la voy a llenar. Pero la voy a llenar si tú estás conforme a mi palabra.
Si no estás conforme a la palabra del Señor, se te puede llenar la boca de otras cosas, pero no de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como hemos dicho tantas veces, es vida. Pero es vida para aquellos que quieren acercarse plenamente al Señor, para recibir este bálsamo de Él, para recibir todas las cosas buenas que Él tiene para ti y para mí. El pueblo de Dios tiene que asegurarse de que está siguiendo los parámetros de Dios sin temor. No se puede turbar, porque ¿sabe qué? En el corazón tuyo no puede haber turbación cuando tú estás dirigido por Dios. Cuando el Señor te manda algo y tú lo haces de acuerdo a lo que Él quiere, no te vas a turbar nunca. Te puede dar trabajo, porque las encomiendas a veces dan trabajo, pero cuando vas conforme a su palabra, Él va contigo y te ayuda a que completes la tarea que Él quiere que tú. Yo sé que aquí en la iglesia hay muchos ministerios que el Señor quiere levantar. Yo sé que hay muchas personas que quieren tener una experiencia bien grande con el Señor. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué impide que eso suceda en nuestras vidas? ¿Qué impide que hoy tú seas mudado porque el Espíritu Santo more en ti de una forma grande? Porque cuando tú abres tu boca, que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero lo invocas, te llenas de la presencia de Dios. Y cambia tu vida totalmente. Cambia tu vocabulario, cambian tus acciones, cambian tus actitudes. Hablaba con una persona esta semana y le decía, las actitudes son las que dirigen al hombre o lo dañan. Si tienes una mala actitud, no vas. Cuando tú estás en el trabajo y llamas a alguien a darle una instrucción y esa persona tiene una mala actitud, seguramente lo que le mandas a hacer no lo hace conforme a lo que es. Pero si la persona tiene una buena actitud, todo lo que hace lo hace bien. Porque la actitud tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con el deseo de hacer las cosas bien. Si tú llamas a alguien a tu hogar para que te haga un trabajo y lo hace de mala gana, posiblemente lo que te haga no te va a gustar. Pero si la persona tiene deseo y lo hace de buena gana, te puede hacer el trabajo muy bien y tú te quedas conforme. Así mismo es Dios con nosotros. Cuando tenemos una actitud buena, Él está conforme con lo que nosotros hacemos. De lo contrario, pasa que te incomodas, que puede ser que en un momento dado sientas que algo te está ministrando. Y lo que te está ministrando verdaderamente es el Espíritu del Señor. Aquí lo que venimos a recibir es el Espíritu del Señor, la manifestación gloriosa, todo aquello bueno, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios, lo dice un corito. Y dice que los varones de Dios huían. Primera de Juan 4:18 dice, en la Nueva Traducción Viviente, en esa clase de amor no hay temor. ¿Sabe de qué está hablando? La clase de amor que está hablando, la que Dios tiene para ti y para mí. Porque el amor perfecto expulsa el temor. Fíjate qué interesante esa palabra en la Nueva Traducción Internacional. El perfecto amor expulsa el temor. O sea, no retienes el temor. Y hoy en día el Señor quiere eliminar todos los temores que haya. Pero tiene que ver sencillamente con lo que tú quieres que Dios haga por ti. Y dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y le quitara el oprobio? ¿Sabe qué significa el oprobio? La deshonra. El individuo cada vez que venía a hablarle al pueblo lo deshonraba, le gritaba, lo injuriaba. Y hay que taparle la boca a Satanás
porque Él trae oprobio en las familias. Y a veces lo quiere traer a la iglesia. Y usted le tapa la boca cuando usted se mete en una relación íntima con Dios. Y empezamos todos juntos a orar para que el Señor rompa las cadenas. Y yo me pregunto muchas veces si estamos orando para que esas cadenas que hay sueltas por ahí se acaben de romper. Es interesante e importante, hermano, que tú le des importancia a lo que tiene importancia en la vida espiritual. ¿Sabe? Yo quiero decirte que los domingos que tú vienes a la iglesia, aprovecha este tiempo. Escucha lo que el Señor tiene que decirte. No escuche mi voz. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Porque yo también soy un ser imperfecto. Soy un edificio en construcción, como dice el pastor. Pero me someto a la voluntad de Dios. Tengo una actitud buena para el Señor. Y el Señor me llamó a hacer cosas y yo no le delego a nadie lo que Dios me mandó a hacer a mí. Lo que Dios me mandó a hacer a mí, el llamado que Dios me dio a mí, no se lo voy a delegar a nadie. Porque esa relación con Dios yo la quiero permanecer, la quiero mantener íntegra como debe ser. Y dice que en 2 de Timoteo dice, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe? Tú y yo tenemos que tener el espíritu del Señor en nosotros para tener dominio propio, para nosotros poder, aquellas personas que traten de quitarnos la bendición que Dios nos da, nosotros retenerla. ¿Sabe? El enemigo no va a descansar. ¿Sabe? Leí esta mañana que cuando él fue tirado del cielo, sacado del cielo, él quiso ser como Dios. Y se fueron un grupo de ángeles caídos con él. Unos dicen que una tercera parte. En el libro de Hebreos habla de que con él cayeron una tercera parte de las estrellas. Pero la cantidad que fuera, están a la merced de él, haciendo estragos y buscando a quién, buscando las personas que se debilitan, posiblemente gente de Dios que se debilitan en la fe, y luego el enemigo empieza a trabajarle y empieza a crearle unas dudas dentro de su corazón. Dice que el que duda es como la ola del mar, en Santiago lo dice, que va y viene. Pero usted sabe qué, a mí las olas me hacen mucho daño, me marean, me monto en un bote y antes de arrancar ya yo estoy mareado. Antes de arrancar el bote ya yo estoy mareado, porque el vaivén ese me marea. Si usted se marea en el ambiente espiritual, quédese anclado en la orilla, póngase fuerte y pídale al Señor que la próxima vez que se monte en su bote no le dé mareo. Yo estoy orándole al Señor, pero yo estoy en puerto seguro, porque yo estoy anclado en el Cristo Jesús, que me salvó, que me llamó y que yo le sirvo con todo mi corazón. Les digo a mis hermanos del círculo de oración que yo les predico la palabra, igual que le digo a la iglesia, pero no me puedo asegurar de que usted la haga de acuerdo a lo que dice aquí. Eso yo no lo puedo hacer. A usted le toca hacerlo. Nadie le va a dar seguimiento. A veces queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia y les decimos, mira, porque la palabra dice así. Y a veces nuestros hijos nos preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces con esa palabra que me estás diciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo funciona en ti la palabra? Porque nosotros tenemos que demostrarle a todo el mundo que vivimos la palabra. Y vivimos y hacemos la voluntad del Señor. Aleluya. Santo tú eres Dios. Dice 32. Y David
Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Qué interesante cuando alguien sale a defender su pueblo y le dice, no te preocupes.
Señor.